22 minutos sobre las 11 de la noche. No se pierdan a nuestro siguiente invitado. Es un trabajador despedido de la fábrica de Trubia y nos va a contar y explicar el patrimonio impresionante que hay en la factoría. José César, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Muy bien, teníamos ganas de charlar contigo, Vila, porque a través de tu testimonio vamos a entrar en esa fábrica de armas y vamos a conocer todo el patrimonio, ¿no?, que hay. Hasta 2004 fuiste el responsable del laboratorio, ¿no?, de la fábrica de Trubia, sí. Un departamento en el que pasaste 17 de los 31 años que estuviste en la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí, bueno, pues pudiste comprobar todo el tesoro que oculta esa fábrica. Las máquinas, por ejemplo, la mayoría entre 50 y 100 años de antigüedad. Hay algunos que superan incluso el siglo, ¿no?, sí, de vida. 1870. Uh-huh. Que van a formar parte de una exposición donde se van a organizar visitas guiadas. Algunas, como decimos, han pertenecido al propio laboratorio. Hay piezas presas, hay una repicadora de Trubia, por ejemplo. ¿Cuál es un poco el tesoro que tenéis ahí? Es decir, descríbenos qué es lo que podríamos ver, ¿no?, si entráramos en la fábrica a través de tus ojos. Bueno, en realidad, dais por hecho que esto va a ser ya el museo de... Vamos, que va a haber una exposición, pero bueno, todavía intentamos, a raíz de las manifestaciones del alcalde, intentamos que esto no se lleve a cabo en Gijón y que quede como sería lógico en la localidad donde fue en realidad la cuna industrial. Hay un acuerdo, para trasladar efectivamente la maquinaria histórica de Trubia a la escuela, si no me equivoco, Politécnica de Ingeniería del campus de Viesques, ¿no?, en Gijón. Y el hecho de que se traslade, Vila, esto puede servir para pues estropear algunas máquinas, para romper un poco el ecosistema, por así decirlo. ¿O? A ver, yo hasta donde yo sé, las máquinas que se iban a trasladar eran solamente las que era posible mover, o sea, máquinas pequeñas con un interés bastante limitado. Pero yo creo que más allá de la polémica localista, hay una cuestión de sentido común y responsabilidad institucional, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que el Museo de la Minería, en vez de hacerse con el éxito que tiene donde se hizo, pues por falta de miras o de visión de los responsables, acabase, no sé, en Salamanca. Sería imperdonable y un absurdo, ¿no? Entonces, para poneros en situación un poco de lo que tenemos en Fábrica de Trubia, hay que retrotraernos hasta el origen de la fábrica. La fábrica data de 1794. Uh-huh. Y bueno, yo me refiero más bien a lo que es la fábrica de Trubia, que es la que conozco. Yo soy de Trubia y trabajé 31 años. Entonces, a partir de 1794 y sobre todo a la llegada de Francisco de Lorza en 1840 es cuando la revolución industrial inicia en Asturias. Hay una frase que me permito citar de Marcos Vallaure, de Emilio Marcos Vallaure, donde exaltando con gracia a este personaje decía que si no llegase este señor a Asturias seguiríamos andando a cuatro patas. O sea, para que veáis la magnitud de tal. Este señor fue un visionario, viajó por toda Europa y trajo a Asturias, a la fábrica de Trubia, técnicos fundidores como Carlos Bertrand, del que hay descendencia en Asturias todavía, y una impronta bastante importante en todo lo que es cuestión artística. La particularidad, perdona, Vila, que te interrumpa, la particularidad de muchas de las máquinas, de esos tesoros, ¿no?, que se conservan en la factoría, es sobre todo porque hay máquinas que han sido construidas o que fueron construidas en su momento a medida, ¿no?, para las fábricas de aquí, para nuestras fábricas. Efectivamente. Mira, en 1850 se fundó la primera escuela de aprendices. Es lo que ahora hablan del modelo alemán o de la formación dual, que bueno, esto ya estaba descubierto y con muy buenos resultados. Lo que me cuentas, date cuenta que lo que era el concepto industrial de aquella época eran fábricas autosuficientes. Es decir, había un poblado, había un movimiento cultural alrededor y ahí entraba el material, entraba el mineral del metal y entraba el coc. Y salía el producto terminado. O sea, era autosuficiente, totalmente. Todo el proceso se realizaba en el mismo lugar. Daros cuenta que había hasta fábrica de refractarios para cubrir los hornos de la propia fabricación. Con todo esto, en 1840 con el Orza, o a finales de 1800, en la última década, se amplió bastante, considerablemente la fábrica y se creó el laboratorio, que es el objeto de todo esto que venimos a hablar, de toda esta maquinaria. En realidad no es maquinaria de producción. Esa maquinaria de producción fue desapareciendo pues por problemas productivos a lo largo de la historia, y ahora mismo lo que queda es toda esta maquinaria de laboratorio, que se han catalogado más de 140 piezas entre las artísticas y demás, y toda esta maquinaria de laboratorio, que hay curiosidades como una máquina de tracción de 1870, hay
máquinas de proceso que son muy curiosas. Por ejemplo, antes la transmisión de las máquinas no va por un motor en cada máquina, sino un árbol de levas que recorría todo el taller, y de ahí se colgaban unas correas que daban transmisión. No sé si os des cuenta, por ejemplo, una zapatería antigua con aquellas poleas. Entonces había máquinas específicas para ensayar las correas de esa transmisión, máquinas para ensayar la resistencia de las limas que se fabricaban allí para que los operarios limaran y ajustasen las piezas. Máquinas de resistencia. La mayoría de las máquinas que tenemos ahí son de una casa suiza, Alfred J. Amsler, y no hay en ningún sitio del mundo una recopilación como la que tenemos ahí. O sea, que ni siquiera la propia firma tiene un museo. La propia firma no tiene ese museo como tal. Y lo digo, yo en el año 2000 hice un viaje particular al Museo de la Ciencia en Londres para ver si había algo equiparable, puesto que en Londres, en Inglaterra, fue donde empezó la Revolución Industrial, y no tenían el contenido que podemos tener aquí. Y te voy a decir más, yo... el concepto del patrimonio industrial, aunque la revolución industrial empezara hace 2 siglos, es de 1959. En Londres empezaron a pensar que podía tener interés, hicieron una comisión para el patrimonio industrial y tuvo un éxito internacional. Y es de lo que estamos hablando ahora. Sé que es algo relativamente reciente. Y aparte de las máquinas, y con esto terminamos ya, Vila, también hay obras pictóricas, hay bustos de bronce también, si no me equivoco, ¿no? Hay obras pictóricas, bustos de bronce, una colección fotográfica muy interesante, pero ese aspecto artístico, yo prefiero citar, por ejemplo, a Roberto Suárez o a Francisco Cravifós, que fueron los que desarrollaron más en este campo, ¿no? Y no quisiera olvidar que todo esto tiene un presupuesto que se asignó con un 1% cultural en aquella famosa firma del Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Defensa, y hay un proyecto realizado por Carlos Gustavo Pérez, que está compartido con la universidad, que consta de 3 tomos, en el que ya se hablaba de una fundación, incluso se asignaba el coste que podía tener el tema. Pues en todo caso, la verdad es que merece la pena, Vila, y ya sea en un lugar o en otro, pues lo bonito es ojalá que lo podamos ver cuanto antes, ¿no? Para terminar, por favor. Sí, hombre, yo quisiera animar al alcalde o cualquiera que tenga la responsabilidad a que empuje esto, y no quisiera olvidar que también estamos desde la asociación en la que estoy, de los 55 despedidos, que esto ha movido un revuelo mediático importante que no se tuvo con el caso de los despedidos. Nunca es tarde, y vamos a querer aprovechar la sinergia para que, ya que nos quitaron o intentaron quitar unos puestos de trabajo, nos cerraron la vega, por lo menos que no intenten borrarnos la historia de Trubia o del municipio. Claro que sí. José César Vila, un abrazo fuerte, gracias, y ya sabéis que aquí estamos siempre para lo que queráis. Muchas gracias a vosotros.